Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, Manolo. Espero que estéis bien, tú y todos. Sí, todo el mundo por aquí está bien. Eso es bueno. Aquí también ya sabes que tenemos hoy nuestra fiesta madrileña, que es el día de San José Obrero. No, sí, que era... O San Es una fiesta Isidro agrícola en Labrador. muchos sitios de España. San José Obrero, San Isidro Labrador. San Isidro Lavador, joder. San Es Isidro que ya Lavador, te... que es Que una Félix, fiesta, joder, que despiste. Félix, Es que una tú te fiesta en varios pueblos. Yo recuerdo una vez en Murcia que había fiesta por allí, en sí. un pueblo, no me acuerdo cuál era. No te está bien eso de que tú te confundas con los santos, ¿eh? No está nada Estás bien. perdiendo puntos, coño. Sí, aparte de que en fin, porque estaba pensando en que la fiesta de Valencia está relacionada con San José, Obrero, ese sí que el era San... carpintero, ¿no? Eso es San José Obrero. Ese era Obrero. San José Obrero. Ese es el de Valencia. Y San Isidro era Labrador. Era labrador, sí. Era labrador. Que hay unas diferencias, ¿eh? Sí, San claro, José se claro. podía sindicar. Los labradores No, aún... porque en el siglo XVI, XV, XVI no creo que hubiera eso. No Bien. había. Aparte de esto, vamos a ver lo que me propones. Ujú. Me propone Félix que hablemos de que en Suecia han prohibido la limosna. La Es decir, limosna, tal como suena. tal como La suena. limosna especialmente a los inmigrantes que están en la calle. Es decir, y a la extrema derecha parece ser que esto le ha gustado mucho, que está Sobre muy todo es contento. la que lo promueve. El grupo de derecha que en Suecia también, sabes, creo que está creciendo la extrema derecha a una buena velocidad, es decir, que no es un partido en absoluto marginal y que además, por lo que yo he podido inferir de lo que he ojeado a propósito de este tema, pues es una situación como la de España, en la cual una parte del discurso de la extrema derecha, que no tenía por qué haber contagiado a la derecha de toda la vida, pues parece que lo está contagiando. Y entonces están aceptando algunas de sus propuestas, ¿no? Una de las cuales, la que es bastante llamativa, como te decía antes, es la propuesta que dice que hay que multar a todo aquel que dé limosna a un pobre. ¿Y cómo lo piensan hacer? Que lo pillen Bueno, esto, las en manos en la principio, masa. nada más leerlo, me recordó a la ley de vagos y maleantes, en ¿No? la que entraban los homosexuales. No sé si tú recuerdas que eso estaba en el franquismo, ¿no? Sí. No sé cuándo se acabó, ¿sabes? Supongo que al morir Franco y al empezar la dictadura, perdón, la democracia, decidirían ya en ese momento pues, que había que quitar una ley que era muy impresentable, ¿no? Eso, los vagos y los maleantes. Pero en Suecia lo que es, forma parte de alguna manera de toda la discusión que hay en la Unión Europea en estos momentos respecto a la inmigración. Mm. Y entonces es algo que tiene mucho atractivo entre mucha gente, ¿no? Es decir, esto de buscarte, como siempre, un cierto chivo expiatorio sobre el que cargar los males que puedas tener en tu país y entonces pensar que esa gente que tú los verás en Valencia, supongo, yo en Madrid los veo con frecuencia, ¿no? Sales de la puerta del Corte Inglés y hay habitualmente, bueno, pues con más frecuencia son personas negras, ¿no? Las Mm. que más andan por las calles, pero hay más, ¿no? Y estas son personas que, bueno, pues que viven, algunos de ellos viven literalmente en la calle. Tuve un cercano, dos o tres que ya los conoces, ¿no? Y entonces, bueno, siempre que paso, pues yo soy de los que suelo dar limosna, es decir, y suelo intentar llevar algo de dinero para dárselo, ¿no? No me planteo mucho la cuestión, simplemente los veo ahí, sumidos en la miseria. A veces también se puede llamar a los servicios sociales, pero me sospecho que no. Y entonces, en el caso de Suecia, lo que están haciendo, obviamente, es una campaña de centrar
los problemas que pueda tener el país, que tampoco creo que sean muchos en el caso de Suecia, porque no es uno de los países en malas condiciones económicas, y generar vinculación propia buscando enemigos externos. Y como es cierto que el problema de la inmigración es un problema que preocupa en casi todos los países de la Unión Europea, y creo que tú y los que me escuchan son conscientes de que de alguna manera pues es un mensaje que cala en la gente, ¿no? El responsabilizar de ciertos males a la inmigración. Los datos, por ejemplo, habrás visto en la campaña en Cataluña, ¿no? Cómo ha habido un partido de extrema derecha catalán nuevo que ha surgido. Sí, Estaba Vox y en sí, parte también el PP ganando, ¿no? sí. Y lo de siempre, acusando a los inmigrantes del incremento de las violaciones. Dato que no es cierto que no estén incrementándose las violaciones y mucho menos que sean cometidas por inmigrantes, ¿no? Pero es igual. Es muy fácil tener, largar las culpas, las responsabilidades, ¿no? Y con eso gestionar lo que es el populismo, al fin y al cabo, ¿no? El populismo más impresentable, ¿no? El generar unos símbolos negativos. En el caso de Suecia, te digo, hay un área que es Täby, que es uno de los distritos de Estocolmo, me parece, el área de Estocolmo, en la que ponen un poco el blanco y como dicen los socialdemócratas, oiga, mire, si es que ahí no pasa nada. Si es que hay muy pocos por las calles, en primer lugar, y además lo que hay es gente que no genera. No hay ningún dato de que diga que están generando problemas, ¿no? Es más, o sea, yo sí que, yo y casi todo el mundo cree, ¿no? El otro día cuando hablábamos, ¿te acuerdas de la natalidad? ¿Eh? Una cosa que yo comentaba es que para muchos expertos es la única forma que tenemos ahora algunos países en los que el índice de maternidad es bajísimo, está por debajo de la reposición de la población, es la incorporación de gente nueva. Y además, lo han dicho los propios empresarios, que en Claro, unos años van a necesitar emigrantes para determinadas tareas y trabajos que no encuentran mano de obra autóctona, digamos. Sí. claro, no la hay. Y esta gente viene a trabajar. Algunos, los sindicatos, afortunadamente, no suelen jugar esa baza, ¿no? De que son unos trabajadores del lumpen proletariado que de alguna manera perjudica a los trabajadores, entre comillas, normales, ¿no? Yo los llamaría los trabajadores indígenas, los que han nacido aquí, no los alienígenas, los que han nacido en otra parte, y que ciertos salarios más bajos pues de alguna manera es por consecuencia de la inmigración. Pero justamente en España, si ahora hay un incremento que sigue habiéndolo, una cantidad de inmigrantes que llegan al país, pues eso es notable, ¿no? Pero lo que sigue subiendo es el salario mínimo, ¿no? Sigue subiendo de manera constante. No parece que eso haya causado ningún perjuicio. Pero hay gente que se lo empieza a comer, a tragar, ¿no? Y generan, pues digo, la cuestión de buscarse chivos expiatorios por un lado y señas de identidad. El enemigo al que hay que batir, los nuestros, los otros, ¿no? Y eso es muy nocivo, ¿no? Luego, por otra parte, bueno, en un principio lo que había una ventaja que las democracias, los partidos de derechas y aparte del socialdemócrata, ¿no? Que, no lo ven, claro, pero los partidos de derecha de influencia religiosa, sea católica o la iglesia, no sé cuáles serán las que hay ahí, protestantes, de evangélica, la que sea, ¿no? En los medios católicos de toda la vida, de siglos y siglos y siglos, la limosna ha estado bien vista. Es decir, obviamente como símbolo, síntoma de solidaridad con el que.
Dentro de las iglesias también había mucha discusión si no se debía dar limosna porque eso era fomentar la miseria y eso era no solucionar, pero bueno, la discusión, yo te comentaba que yo personalmente suelo dar algo de dinero, o sea, no me tiene sin cuidado, no voy a meterme en la discusión, veo una persona a mi lado que la veo que tiene ciertos problemas económicos, evidentes, palmarios, pues mira, comparto algo de mi dinero y se acaba la historia. Y no me hago ningún problema político, sino que es cara a cara a una persona que la veo mal, ¿no? Pero algunos políticos consideran eso, que dar dinero al indigente es casi como la ley sueca que prohíbe pagar por sexo. Es decir, la gente es que pierde la cabeza también, ¿no? En las comparaciones que pueden hacer, ¿no? Quizá también porque la pobreza, además, como tú sabes, es algo que se hereda, en gran parte no naces pobre, sí, naces pobre de alguna manera, y desde pequeñito te acostumbras a una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, con la llegada a Suecia, en una nueva crisis migratoria en 2015, en la que empezaron, en su caso, no es el nuestro, los sirios, los iraquíes, los afganos, se instalaron en Suecia. Y entonces los ciudadanos o los partidos políticos tuvieron fácil identificar los problemas y ciertos problemas sociales con la presencia de los inmigrantes, en lugar de hacer lo que se podría hacer de alguna manera. Bueno, pues si hay gente en la calle viviendo en malas condiciones, es obvio que se pueden buscar medidas sustancialmente baratas en comparación con la cantidad de dinero que nos gastamos nuestras sociedades en otras cosas, ¿no? En habilitar, pues eso, albergues para acogerles, habilitar medidas de reincorporación social, medidas de formación, lo que fuera, para conseguir que no fueran gente que se va hundiendo en esa condición de miserable, de miseria, y lo tienen complicado, ¿no? Entonces te digo, yo esto de la prohibición de la mendicidad es una cosa que, y la limosna, me deja perplejo, ¿no? Y sobre todo por parte de los partidos de iglesia, porque bueno, siempre se ha visto bien, y por la parte de los otros partidos más liberales radicales, con mi dinero hago lo que me sale de las narices. No sé si me explico. Que por cierto, eso es lo que ha dicho usted. Igual que al muy rico o quien sea, el dinero lo emplea en las tonterías que le parezcan oportunas o en los lujos que le parezcan más satisfactorios. Yo tengo dinero, me sobra y le doy al que ve aquí al lado, le doy. Y le doy, y si pudiera incluso darle más, o si pudiera colaborar con las asociaciones en Madrid las hay, las de la sociedad civil, que se dedican a atender este tipo de personas, pues me dedicaría también. Y sí, ese tipo de cosas, ¿no? Pero digo, es una cosa sorprendente, ¿no? Entonces, los partidos de democracia tradicionales, al venir nuevas generaciones, decía es un artículo largo que escribía en El País, un par de artículos han escrito en El País sobre estos temas en tiempos recientes, un tal Carlos Torralba. Los demócratas de Suecia, que la derecha más derecha, la que ha llegado ya al 20%, o a más, y ya tiene bastantes, ha sobrepasado al partido moderado de conservadores y se encuentran con fuerza. Y incluso han hecho la vista gorda contra miembros que tienen evidentes antecedentes de tipo nazi, de discurso nazi. Bueno, entonces lo que han prohibido es dar limosna a personas concretas que pueden estar sentadas delante de un edificio comercial, al lado de una iglesia, o con un cartelito diciendo dame algo porque no tengo para comer, etcétera. Pero no habrán prohibido pues que te afilies o te asocies o pertenezcas a una asociación que se ocupa De de eso este no han tema. hablado, O eso no también, sé si, claro, en Suecia las habrá y evidentemente supongo que no estarán prohibidas.
Bueno, O sea, sería un exceso en demasía. Aquí en España hay varias de este tipo. Ahora no tengo la relación, pues no los está buscando, pero estaba mirando en otras ocasiones y sí que hay. Hay asociaciones que se dedican a eso. bien. Atender, por descontado Cáritas, pero hay más asociaciones no confesionales que se dicen eso. La cuestión en todo caso es que lo van a tener, no sé qué va a pasar, porque una ventaja es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que prohibir la mendicidad en Ginebra, en concreto se hablaron de la ciudad suiza de Ginebra, o sea que esto no solamente son los suecos, sino que hay más, ¿no? Violaba el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 8, y que por lo tanto eso no se podía prohibir. Eso hay acuerdos firmados, hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de alguna manera yo supongo que eso será utilizado a decir, no, mire usted, las medidas estas ideológicas, que sí que está claro que intervienen para ennegrecer, oscurecer, como quieras llamarlo, la imagen negativa de los inmigrantes, que son inmigrantes y pobres, hay una cierta relación, pues es fomentar el odio. Y si fomentas el odio, pues al final tienes problemas, ¿no? Yo espero que lo frenen, pero en estos momentos digo, la situación está por ahí. Y creo que en la campaña de Barcelona, ese partido de extrema derecha de Barcelona, ese nuevo, ¿no? El que ha sacado 2, 3 diputados, no sé cuántos ha sacado, me parece, ¿no? En las elecciones en Cataluña. Me parece que también incluye estas cuestiones, ¿no? De prohibir la limosna, de persecución de los mendigos que andan por las calles, a los cuales no sé dónde los van a llevar. Cerca de mi casa hay una zona aneja, una especie de jardín medio salvaje, aneja a un edificio que es oficial, que no se llama de que se dedica a ese edificio, y hay un campamento. Hay un campamento, y te estoy hablando de la calle O'Donnell al final, al lado del hospital Gregorio Marañón, o sea, en un sitio que las casas de enfrente pueden estar a una pasta, ¿no? Mm. A cerca de 800.000, 900.000, 1.000.000 de euros, ¿no? Y enfrente hay una zona acotada, hay una valla alta y tiene puesto tejido plástico para que no se vea mucho, pero hay huecos y evidentemente allí vive gente. Pero hay gente con tiendas de campaña. Entonces, en lugar de hacer políticas sociales que no son tan caras, en el conjunto de un presupuesto, en este caso municipal o de la comunidad, no sé exactamente al final a quién le tocaría, ¿no? Pero de alguna manera sí que hay medidas. Y lo de prohibir la limosna me parece una aberración. Es decir, te digo, es lo que dice el convenio europeo, ¿no? Es decir, no se puede, no se puede. No se puede ni castigar a los que limosnean, ni se puede impedir a que yo con mi dinero haga lo que quiera. Porque además un mendigo no es, hombre, si yo le estoy dando dinero, incluso sin extorsión, a una banda de traficantes de drogas, pues podría ser que me acusaran ¿no? de complicidad con una banda armada, una banda de drogadictos, pero por dar dinero a pobres. Yo, la verdad es que me parece sorprendente y es uno de los síntomas, para mí, de cierta degradación colectiva, ¿no? En lo que entendemos por lo más elemental. No sé en qué acabará y si en Suecia lo lograrán parar, pero en estos momentos no lo están parando, sino que Bien, lo están fomentando. bien. ¿Quieres añadir algo más No, sobre? nada más que eso. Es decir, es una reflexión que me llama mucho la atención, ¿no? No me lo esperaba esa especie de culpabilización de la gente que encima son de los perdedores, los que están pasando de verdad mal. Por Pero cierto, has dicho la que COVID también, cuando se cerraron con la COVID todo, creo que eso agravó el problema y la animadversión. pero has dicho que sí que es una idea de partidos de extrema Derecha, derecha. sí, sí. Pero claro, lo ha cogido ya la derecha. Lo ha cogido la derecha y la Claro, es el extrema problema en derecha. toda Europa. Lo hace Meloni, lo hace tal, pero luego al final los partidos, es el caso del Partido Popular, Mm. que se ha ido escorando. Evidentemente, en su origen tú lo sabes, ¿no?
Vox se formó con gente que se salía del PP, porque Sí, lo consideraban los blanditos, ¿no? sí, El Jiménez Losanto y los blanditos, ¿te acuerdas, no? la derechita cobarde, La decía. derechita cobarde, el Jiménez Losanto, ¿verdad? Que sigue por ahí deambulando. Sí, Un hombre realmente nocivo, ¿eh? Y entonces se salieron, pero son del PP. Y el PP cuando no logra tener, porque se rompe el bipartidismo, por la izquierda con Sumar y estos que están también en otra crisis curiosa, pero no hablamos de ello ahora, y por la derecha con otros. ¿Qué es lo que hace el Partido Popular? Pues empezar a comer los mensajes de Vox. muy bien. Ponemos un poco de música a todo Me esto. parece bien. Seguimos con Félix García Morillón en Es lo que hay y vamos a hablar de otra propuesta. No, me envías un escrito que habla de especificismo. Sí, Dice especificismo, la praxis anarquista de construir movimientos populares y organización revolucionaria. Bueno, es una publicación original de una revista anarquista de hace ya tiempo y bueno, dice que en todo el mundo, un tal Adam Weber dice en todo el mundo la participación anarquista dentro de los movimientos populares, así como el desarrollo de organizaciones específicamente anarquistas, se está incrementando. Esta tendencia está ayudando al anarquismo a recuperar la legitimidad como una fuerza política dinámica dentro de los movimientos y, a la luz de esto, el especificismo, un concepto que nació hace 50 años de experiencias anarquistas en América del Sur. Bueno, es más largo el sí. artículo y con eso la gente ya puede tener idea de lo que vamos a hablar. ¿Por qué te ha interesado y qué quieres contar de todo Bueno, esto? el interés simplemente surge de que una vez en una discusión entre el grupo de la revista Ley Libertaria salió ese tema y se hablaba del especificismo. Salió a propósito de algo, de alguna organización dentro de Cataluña, no sé si era la CUP incluso, No, no, una, hay una organización específica en Cataluña de anarquista que se llama EMBAT. En BAT, efectivamente. Y se hablaba de EMBAT y de lo específico, del especificismo, y en esa conversación apareció el término de especificismo que yo no conocía. Yo he sido un estudioso del anarquismo y sigo siéndolo, pero estudioso, digo, a nivel de leer artículos, libros, pero y también intentar practicarlo. Pero nunca lo había escuchado, entonces, bueno, me llamó la atención, estuvimos comentándolo y me explicaron que sí, que sí, que sí. Y entonces cuando veo una novedad que por otra parte, cuando yo voy leyendo, no sé si te da tiempo a leer el artículo que te mandé, porque era un poco largo, ¿verdad? Sí, Yo diría que no nació hace 50 años. El bueno, esto, especificismo de alguna manera acompaña el anarquismo desde el principio. vale, cierto. Claro, Pero porque el problema del especificismo al final es un problema, desde mi punto de vista, en este caso concreto, es un problema de la conciencia de que siendo como es el anarquismo una, una corriente, una organización, bueno, no, una corriente, diríamos, de pensamiento y de práctica, porque va siempre acompañado de una práctica más o menos organizada, ¿no? ¿Cómo es que no logra incidir de una manera más clara en la política? Porque es una organización política. Pero el antipoliticismo visceral, y la palabra visceral la utilizo conscientemente, que tiene un cierto matiz negativo, porque creo que es un antipoliticismo excesivo, porque al final queremos hacer política, lo que queremos hacerla es de otra manera. bueno, quizás cuando se habla de política por algunos, siempre están pensando en partidos políticos Claro, organizados verticalmente y que se presentan a elecciones y a un parlamento. En ese tipo de política, obviamente, el anarquismo no cree,
Pero, Claro, pero entonces dejas el campo en donde se toman, es decir, las sociedades generan unos instrumentos de organización que incluyen lo que tú quieras. En la época de la Revolución Francesa, bueno, un poco antes, porque empezó antes de la Revolución Francesa, en la inglesa y en la americana y luego en la francesa y luego todas las demás, se articula por fin unas democracias que pretenden ser populares, en el sentido literal, poder del pueblo. mm, Y es la idea. Eso se vive como liberación, ¿eh? Y por eso hay luchas de sufragistas, ¿te acuerdas? Que quieren, yo quiero votar, mm, porque se piensa. Y he llegado el momento, en la evolución de esas democracias, es la crítica que las democracias al final lo que han hecho es secuestrar, ¿eh? Y entonces unas élites ocupan cargos de poder. Entonces, una vez que entra en el poder, tenemos la política democrática, en la cual a lo sumo son gestores dependientes de los poderes reales, que son otros, ¿eh? Y son fundamentalmente los poderes económicos, ¿eh? Y terminan haciendo las medidas que esos poderes les imponen. Entonces, esa es la desconfianza. Y además, a la segunda parte, es que está claro y se ve, que lo que buscan es acceder, al poder. Y mm. llegar al poder, porque eso es poder en sentido literal. Llego al poder y lo que yo hago puede convertirse en hechos, o lo que yo quiero hacer. Y además me convierto en una élite, que de alguna manera gozo de unos privilegios que no son pocos, entre los cuales hay un salario mejor, hay unas jubilaciones mejores, eso te lo sabes todo, ¿no? Y claro, en ese caso uno dice, no, mire usted, yo no quiero que me confundan, yo no quiero que me confundan. Pero ser antipolítico es, yo lo he comentado contigo en esta emisora más de una vez, es muy peligroso porque eso también nos vincula, ese término así, antipolítico, es el que yo oía de jovencito, porque Franco murió cuando yo tenía 25 años, o sea que me dio tiempo a escuchar mucho, ¿verdad? Y era el odio a los políticos, el desprestigio de los políticos. Los políticos son todos, ¿eh? Más vale el padre de la patria que es Franco, ¿no? Que ese está por encima de la política. Se decía mucho aquello de no te metas en política. Claro. Yo soy apolítico, O sea, pero político, la política es una palabra tan fea que hasta la unes con la palabra más bonita, se lo escuchaba de pequeñito, que es madre y se convierte en suegra. Lamentable, no sé si te lo han dicho a ti de pequeño, pero a mí sí me lo han dicho. sí. Y me parecía lamentable el ejemplo y el mensaje, ¿no? Y sobre todo cuando ya con 16, 17 años empecé a darme cuenta de que las cosas no eran así, ¿no? Pero en cualquier caso, quiero decirte que ese antipoliticismo me parece bien. Pero el problema es cómo, de alguna manera, la necesidad de una organización específicamente anarquista, construida alrededor de una unidad de idea y praxis, para teorizar, desarrollar el trabajo político y organizativo, para tener una participación activa. Estoy leyendo ahora mismo de ese artículo, porque me gustan esos 3 puntos, me parecen muy bien situados, una participación activa en la construcción de movimientos sociales autónomos y populares, que se describen como el proceso de inserción social. De alguna manera en el caso del anarquismo español, recuerdas que de alguna manera, aunque en la discusión que yo mantenía otro día, ahí saltaron algunas chispas más, la FAI jugó un poco ese papel. La FAI. Sí, evidentemente era una organización mucho más descentralizada, con muchas ramificaciones, pero hubo un momento que la FAI construyó o elaboró, sin llegar a plasmarlo del todo, pero se acercó, lo que se llama la doctrina de la trabazón. Mm, Y no te digo de la vanguardia consciente del anarcosindicalismo, porque eso no lo hubieran podido decir en su vida. ¿Eh? Pero de alguna manera, en esa línea un poquitín. Alguien tiene que velar porque se mantienen las señas de identidad puras, genuinas del anarquismo y para que se haga lo que hay que hacer. Que por cierto, lo sabemos la gente mejor preparada. ¿Eh?
Algo de eso había en la FAI. Había eso en la FAI, grupos, además se llamaban así, grupos específicos. Claro. Y yo he conocido, y todos hemos conocido a compañeras y compañeros que militaban en grupos específicos y que a la vez estaban en CNT. No sé si ahora están en CGT o no, y si la FAI sigue organizada o no, creo que sí. FAI sigue existiendo, hay una página web, yo lo estuve Sí, sí, buscando, ya hay una página web de la FAI. sí, sí, sí. Y seguirán haciendo su trabajo de eso que tú decías, de evitar que el anarquismo sufra desviaciones ideológicas importantes, aunque eso es bastante difícil porque cada uno es cada uno. Pero en fin, la FAI existió y tuvo una época en que se decía que quería controlar a la CNT de entonces. Y había una época, y todos lo conocemos, que existían las siglas CNT-FAI. Claro, No fue ya hay más en la guerra, ¿eh? Si en no la guerra, recuerdo sí, mal. bueno, y en la Y sí, revolución. bueno, Pero, ya pero sabes que en mi cronología la revolución comienza en febrero del 36. mm, Algunos historiadores me dicen que estoy equivocado profundamente, pero cuando los presos de la CNT salen de la cárcel, empieza una movilización de ocupación de tierras. Por no decirte la revolución de octubre del 36, ¿no? No, de octubre, no me acuerdo cuál fue la de Asturias, vamos, ahora no me acuerdo la fecha exacta. Y comienza un movimiento de decir, hemos ganado, hemos salido de la cárcel, vamos a por todas. Y los militares pagados por, eh, evidentemente, Juan March, pero los Juan March de la época, dicen a por ellos, a matarlos. Y es la guerra civil. Lo convierten en guerra civil, que es cuando entonces ya la CNT, ¿te acuerdas? Hace ya la revolución a lo bestia. ujú. Y va colectivizando todo Aragón, van haciendo colectividades y todo Levante, fundamentalmente. Donde llegaban y colectivizaban, hacían asambleas y comenzaban un mundo nuevo. Eso. Y si había que hacerlo con fusilando unos cuantos, se fusilaban. Tampoco estaba en un momento duro y sé que fusilar se fusila, ¿no? Entonces, eso ya es antiguo, quiero decirte, tú lo has dicho, la específica, especificismo eran las específicas, ¿no? Pero eso también pasó con Magno, En ¿eh? Ucrania, sí. En Ucrania, la plataforma organizativa de los comunistas libertarios, ¿eh? Es decir, que ha habido siempre esas cuestiones, ¿eh? Y también el silado de la Revolución Rusa también intentaron hacer cosas. Eso ha existido siempre. Es decir, yo creo que no podemos, gente que ha intentado de alguna manera en grupos de afinidad o diferentes maneras, nosotros conocemos más porque es la tradición que hemos vivido en España, ¿no? Bueno, yo no la he vivido, pero la que hubo lugar en España, de la FAI. De hecho, algunos desde fuera, yo no me apunté, lo he contado más de una vez aquí, a la CNT, nada más terminar nada más caer el franquismo y empezar, famoso mitin en Alcobendas, en la Plaza de Toros de Alcobendas, la que fue Alcobendas, sí. Yo no estuve ahí, por ejemplo, porque a mí el anarquismo ese inicial no me convencía, no me convencía. O sea, había demasiada pelea interna, demasiada lucha por ver quién se hacía con el control del movimiento y no me interesó. Entonces, cuando se produjo la escisión, alguien me llamó, un amigo, y me dijo que por favor que a ver si me metía. Chema Berro, tú lo conoces, ¿no? Sí, Chema Berro. Fue el que me metió a mí, o sea, porque a mí es lo que me iba. Cuando vi Chema Berro y la escisión, lo que fue luego la CGT, pues bueno, yo aquí sí me meto. Los otros no tenía ningún interés en meterme. Entonces, digo, eso ha existido siempre. Bueno, Y por otra parte, lo que es muy interesante, creo que también lo comentaba ahí, pero yo creo que se olvida. Y lamento, no lo hago por propaganda, porque también este es gratuito, el que quiera se lo descuenta y se lo lee. Yo organicé una exposición, coordiné, no la organicé, coordiné la organización de una exposición que se llamaba Senderos de Libertad, que recorrió toda España, de la CNT todavía, no sé si tú llegaste a verla en Valencia, pero estuvo por toda España. Y fue una exposición que quedó bastante bonita, a la cual acompañó un libro que escribí yo, ¿eh? Senderos de Libertad sí que... El Ese libro lo conocerás, ¿eh? sí que lo tengo. Lo tienes. Y Sí. entonces, yo en ese libro decía, de alguna manera,
Miren ustedes, el anarquismo en estos momentos es el movimiento político, en sentido global, que estamos intentando recuperar. La visión de la organización social, que tiene más atractivo para la gente joven. Y si tú te acuerdas, precisamente en el libro mío, si cogías los capítulos del libro, pues te dabas cuenta que, claro, salía pues todos en el ecologismo, en movimientos, en cantidad de movimientos, lo que hay es una presencia del anarquismo. Sí, el Del abajo antimilitarismo, arriba, el del feminismo. asambleísmo, de la sociedad civil, no se conquista el poder, se difumina desde abajo, y hubo un momento de una espléndida movilización de tipo anarquista. Y eso es lo que yo creo que, contrario al especificismo, lo que hay que recuperar es la fuerza política de coordinar los movimientos sociales, la sociedad civil y sobre todo los movimientos sociales, para que tengan una mayor conciencia de la capacidad que se puede tener para presionar a los que ejercen el poder, ¿eh? Y conseguir mejoras que puedan ser significativas. Obviamente, el objetivo final de un grupo anarquista no puede ser tomar el poder, sino No. fragmentarlo. Entonces, una cosa es hacer asambleas populares que se pueden hacer con rotación clara, con debate argumentativo y luego con coordinación. O sea, la CGT tenemos, tú lo sabes, y la CNT, oiga, hay normas, tenemos planes de trabajo. Aquí no es cada uno hace lo que le sale de las narices. Bueno, hay normas que se llaman estatutos y que están, todos los que están afiliados, pertenecen a sindicatos o se organizan en federaciones o en confederaciones, están obligados a cumplir, aunque a algunos no les gusten y puedan preferir que fueran de otra manera, pero normalmente todas esas normas y estatutos se aprueban en congresos y lo que se decide en congresos vale para todo el mundo. No vale decir, pues yo me salgo y voy a la mía y porque este estatuto es que no me gusta, oye. Sí, no se Eso, suele hacer así, ¿no? ¿eh? No se suele hacer así. Aunque haya un poco más a veces dices tú, me cago en la podías poneros un poco más de acuerdo y ser más disciplinados, ¿no? Aquello de la anarquía como la máxima expresión del orden, oiga, usted se ha apuntado aquí y evidentemente si se ha tomado un acuerdo tendrá que intentar cumplirlo, ¿no? Digo yo, porque si no, al final no tiene sentido pertenecer a una organización. Va a estar el anarquismo y el individualismo que van a hacer lo que da la gana. Y de hecho, yo sí que creo, porque te está hablando de los movimientos de los años 60. O sea, mi libro recoge, claro, está escrito pues no me acuerdo ahora cuándo está escrito, pero es igual, en el 70 y tanto, 79 me parece, y lo que recojo es todas las movidas ecologistas, todas las movidas de desobediencia civil, todas esas movidas, el feminismo, todo eso que surgió y que tenía mucha fuerza transformadora y que ha hecho bastante por cambiar la sociedad. Es decir, la situación, la mejora que en países como España yo creo que es evidente, por mucho que quede por hacer, pero la mejora en la igualdad de la mujer ha tenido mucho que ver con la fuerza de las organizaciones feministas que se lo han peleado. Sí que podemos cambiar la sociedad, sí que podemos cambiar y convertir el especificismo en el sentido de asumir el alcance político que tiene el anarquismo organizado, en este caso concreto, en un sindicato que se declara como anarcosindicalista, pero podría haber también, aunque creo que no hace falta en estos momentos, pero podría haber una red de asociaciones ecologistas también anarquistas. Lo que pasa es que casi todas las que existen, en su modo de funcionamiento y su manera de entender la lucha social, son prácticamente anarquistas. Era la tesis que yo mantenía en el libro. Han existido y existen, yo no sé si siguen funcionando, pero yo me acuerdo de una que incluso llevaba el apellido, el grupo ecologista libertario, el GEL, aquí en Valencia concretamente.
Es Y no decir, sé si seguirá, pero lo que habría que hacer es reforzar. Y reforzar con esa conciencia política. Y en cuestiones específicas, las específicas en ese sentido. Y obviamente tener coordinaciones para mantener una cierta coherencia, que no es una uniformidad, de intervención política. Por ejemplo, el último fiasco, el que yo apoyaría esta tesis que tengo yo de la necesidad de recuperar ese especificismo, pero mejorado, porque tenemos ya experiencia, en el momento actual. Porque el movimiento del 15M, si hubiera sido dominado masivamente, o fundamentalmente, si hubiera tenido una presencia fuerte, que la tuvo, de sectores anarquistas, no habría terminado en Podemos, sin dejar de tener capacidad de presionar. Que de eso se trata, supongo yo, ¿no? De exigir al Estado que cumpla, por descontado, que cumpla la capacidad de responder, de ser controlado, de transparencia en las medidas que se toman, toda esa serie de cuestiones, ¿no? Que hacen que una democracia sea de lo mejor de sí misma y no se convierta simplemente en una ceremonia que cada 4 años deciden quiénes se reparten el papel y cómo se llevan las prebendas de repartirse el pastel. bueno, resumimos. Bueno, por cierto, el libro lo escribiste en 2001, valía 1000 pelas, ¿eh? No, perdona, el primero era gratuito y el libro lo escribió, se publicó, me parece que lo publicó la CGT. Y Lo 2000 publicó, pelas, eso la comprarías en una libre, claro, sería... lo estás viendo. Sí, sí, ese, pero está publicado por la CGT. Está publicado por la CGT y Libre Pensamiento, Y Libre Pensamiento, la revista, sí. editado por Libre Pensamiento. Y aquí arriba pone 1000 pelas. 1000 pelas. 1000 pelas de entonces son 8 euros de actuales. ¿De acuerdo? No sé cuánto No, hombre. son los actuales, pero Sí, sí, que pero valían claro, 1000. no, es que estos los precios nos asustan a todos, ¿eh? Pero claro, yo también pagué, no sé si 1.000.000 o 1.200.000 pesetas por mi piso. Pero claro, 1.200.000 euros no es lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, Vale. que quiero decirte que no. Y entonces, no, ahora está gratuito, yo me lo he bajado de internet. Bueno, Pero no tengo ningún ejemplar. bueno, tener un ejemplar escrito y además dedicado por el autor Ah, no está fíjate, mal. no está mal. Bueno, en mi caso, tenerlo dedicado por mí mismo, no. Pero sí, hombre, fue barato, porque era CGT. Y además la exposición estuvo bien, el libro yo creo que salió bien. Y eso es lo que yo reivindico, es decir, sacarle mucho más partido de incidencia política al anarquismo, en el sentido que he intentado plantear aquí. Bueno, yo creo que hay grupos, te decía antes, los ha habido siempre, Sí, a grupos ecologistas, he nombrado a uno, porque lo conocí, y a gente, compañeros y compañeras que aún están por ahí haciendo cosas que quizás ya no existan o funcionen como tal grupo ecologista, pero que funcionaron y tuvieron una trayectoria muy importante, por lo menos aquí en Valencia, y hay grupos feministas y hay grupos que se los mueven feministas es más claro que los hay, sí, en el antimilitarismo también. y que trabajan Y en el movimiento Ocupa son bastante anarquistas en general, y que están en Ateneos Libertarios, etcétera. y los Eh, ateneos libertarios, por cierto, también funcionan. ujú, ujú. Eso es lo que para mí es hacer crecer esa lucha y su capacidad de incidencia. El problema que tenemos todos es que de alguna manera, es decir, la política es que se convierte en un sueldo, en un medio de vida. Por eso antes yo quería separar lo de antipoliticismo de Claro, antipartido político, que no es lo mismo. Es decir, no, no es lo mismo. Lo que pasa es que ves gente, y podría poner nombres y apellidos, que con 15 años entraron en el partido, los jóvenes, luego hicieron tareas burocráticas en el partido y luego terminan de presidentas de comunidad. puede ser. No, no, Hay- es. sí, hay gente que entra en las juventudes y se pasa toda su Y en vida. el PSOE también, ¿eh? Y en el PSOE también. Por supuesto, y en el Partido Comunista y en otros, Y ¿vale? ahora tienes un sueldo y el sueldo indica que, bueno, dependes de ello y
otra serie de cuestiones. Entonces, bueno. Muy bien. Podríamos pensar